Hola, profe Ronald, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad de permitirme enviar el trabajo pues, tanto tiempo después del primer corte. Entonces, a continuación encontrará pues la parte final de la exposición que debí haber presentado hace algún rato y muchas gracias por la oportunidad. Para comenzar esta sección sobre los alcances del concepto, debemos desmitificar una idea, ya que para Carpentier lo real maravilloso no es una creación literaria ni un truco del escritor, sino más bien un patrimonio que es propio de América. En el texto, él explica que nuestra realidad es tan rica y extrema que no necesitamos fabricar lo fantástico, digamos como hacían los surrealistas en Europa mediante objetos colocados en lugares extraños. Sin embargo, Carpentier advierte que para ver esta maravilla se requiere un estado de gracia. Esto lo que significa es que el habitante de América debe tener una disposición espiritual de fe para reconocer lo extraordinario en su propia tierra. El alcance identitario aquí es masivo, ya que nos dice que nuestra identidad no nace de la imaginación abstracta, sino de nuestra capacidad de asombrarnos ante una naturaleza virgen y una historia que por ser tan reciente y, por qué no volcánica, resulta naturalmente increíble para el resto del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el barroco como eje del mestizaje y soberanía. Y pues entrando en la proyección del concepto, Carpentier define América como el continente barroco por excelencia. Él argumenta que el barroco no es solo un estilo arquitectónico europeo de una época específica, sino un espíritu que florece cuando hay un choque o una mezcla de culturas. En nuestro caso, el barroco es el resultado del mestizaje, la unión de lo indígena, lo africano y lo europeo que conviven en un desorden, digamos, desorden creativo y exuberante. Esto nos da una soberanía intelectual única, al igual que planteaba José Martí en Nuestra América. Carpentier sostiene que no debemos avergonzarnos de nuestra complejidad, ni mucho menos tratar de simplificar nuestra cultura para que encaje en moldes extranjeros. El alcance de de su teoría es que nos legitima, nos dice que nuestra tendencia al exceso, al color y a la acumulación de historias es pues de hecho nuestra mayor fortaleza cultural y nuestra forma auténtica de existir en el mundo. Bueno, para concluir con esta presentación, pues ahora vamos a hablar de la vigencia y los límites. Carpentier asegura que el espíritu barroco es atemporal y surge siempre en los momentos de transición y transformación histórica. Dado que América Latina es un escenario de cambios constantes, el concepto sigue siendo una herramienta vital, pues, para entendernos. El límite del concepto no es su desaparición, sino el peligro de que perdamos la capacidad de asombro. Carpentier concluye su ensayo afirmando que América es un continente que aún no ha agotado su caudal de mitologías. La proyección hacia el futuro es clara. Nuestra tarea es seguir interpretando esta realidad maravillosa sin caer en la copia de modelos ajenos. En resumen, lo real maravilloso es el espejo donde debemos seguir mirándonos para entender que nuestra historia no ha terminado, sino que sigue siendo un proceso de descubrimiento constante. Y como nos enseña Carpentier en nuestra tierra, el barroco y lo maravilloso se encuentran a cada paso. Nuestra única misión es tener el estado de gracia necesario para no dejarlos pasar desapercibidos.